giant, enormous people-looking things with like a humanoid with it. Un ángel caído fue hallado en una cueva bajo el río Éufrates y la noticia se está propagando como fuego descontrolado. Sus aguas antiguas están retrocediendo y están dejando al descubierto ruinas que debieron permanecer enterradas. Y algo más. Quédate con nosotros, porque una profecía terrible está ocurriendo justo frente a nuestros ojos, y no hay forma de evitarlo. El río que no debía susurrar. El río Éufrates fue alguna vez llamado la cuna de la civilización. Era la sangre vital de Mesopotamia, el río del Edén, la vía de reinos, profetas y grandes imperios. Se extendía como una serpiente plateada a través de las tierras que hoy conocemos como Turquía, Siria e Irak. Indomable, antiguo y siempre en movimiento. Pero ya no más. Antes de adentrarnos en esto, está claro que el Éufrates no solo se ha secado, ha revelado algo mucho más antiguo que los imperios, y esto no será lo único bajo el río que te hará temblar hasta los huesos. Ahora, algo más se movía debajo de él. Mientras el Éufrates se seca, un truco de desaparición lento al que culpan las represas, la sequía y la guerra, lo que yace debajo ya no es leyenda. Está despertando. Primero, el nivel del agua bajó. Luego vinieron las ruinas. Después, los sonidos. Las personas que viven cerca del lecho del río recién expuesto empezaron a oír cosas. No eran aves, no eran ecos. Algo más oscuro, algo más antiguo. Algo que sonaba como susurros, graves y profundos, como cánticos, como gemidos, como tristeza brotando de la tierra. Algunos decían que era el viento, otros decían que era una advertencia. Y entonces apareció la cueva. Un grupo de pastores la encontró primero. Una abertura, dentada y amplia, sobre una repisa de piedra desmoronada, donde el agua solía correr gruesa y alta. La entrada había estado oculta por siglos, quizá más. Su fachada estaba ennegrecida, no por fuego, sino por el tiempo mismo. No parecía pertenecer a este lugar, ni a ningún otro en la tierra. La noticia se propagó rápidamente. Pronto, arqueólogos y equipos con drones descendieron sobre la región. No solo científicos locales, sino especialistas internacionales, asesores militares e incluso una organización religiosa privada que se negó a revelar su nombre. El gobierno turco selló el área con un perímetro temporal. Se declararon zonas de exclusión aérea. Algo estaba ocurriendo, y nadie quería que se hiciera público, al menos no todavía. Los escaneos de la cueva mostraron una extraña simetría en su interior. No eran curvas naturales, no eran ángulos irregulares, eran patrones, formas, símbolos. El equipo perforó solo lo suficiente para abrir el pasaje. Lo que encontraron no fue una serie de cavernas, era una cámara. Las paredes estaban cubiertas de grabados, hendiduras profundas en la roca que formaban una espiral descendente. El suelo estaba seco, pero el aire no. Estaba cargado de humedad, como si algo aún respirara adentro. En el centro de la primera cámara había un pozo, quieto, negro, más profundo de lo que parecía. Un dron que rozó la superficie se apagó al instante. Sus sistemas internos quedaron destruidos. Otro fue bajado con una cuerda. Solo grabó 20 segundos antes de perder contacto. En ese breve momento, la pantalla mostró algo grande moviéndose justo debajo de la superficie. Una forma, una ondulación, algo que estaba mirando. Y entonces aparecieron los huesos. No muy lejos del borde del pozo, enterrados en el sedimento blando, había varios restos óseos enormes. No eran fósiles, no eran piedras antiguas, eran huesos reales. Eran gruesos, curvados y reptilianos. Algunos tenían el tamaño del torso de un hombre, y el cráneo, con la mandíbula rota y retorcida, tenía rasgos que no eran ni de cocodrilo ni de lagarto. Tenía cuernos, cavidades oculares más grandes que un rostro humano, y filas de dientes curvados hacia atrás como ganchos. Esa criatura no debería existir. No coincidía con ninguna especie conocida de esta región, ni de este planeta. Una teoría surgió rápidamente: un cocodrilo gigante. Pero había un problema. Los cocodrilos nunca han sido nativos de esta región, y mucho menos de este tamaño. El Éufrates no tenía tal historial, y este esqueleto medía más de 6 metros. Tenía 4 enormes garras, y lo peor, el hueso estaba fresco.
Su tasa de descomposición sugería una muerte ocurrida en los últimos 100 años. Eso era imposible, a menos que nunca hubiera muerto, a menos que hubiese estado atrapado en esa cueva, durmiendo, observando, custodiando. Los científicos catalogaron los restos, se tomaron muestras, se ordenaron pruebas de ADN, pero antes de que llegaran los resultados, un segundo hallazgo lo cambió todo. Detrás del esqueleto, parcialmente sumergido en un estrecho nicho, había un pedestal tallado. Sobre él, una losa de piedra del tamaño de una mesa, y encima de esa losa, un altar, ennegrecido por el fuego, astillado, antiguo, cubierto de polvo que se tornaba rojo al ser barrido. El altar tenía grabados. No era un idioma, no era escritura, eran símbolos. Uno parecía una criatura alada, no del todo humana, no del todo ave. Otro mostraba ríos saliendo de una boca con dientes. Y el tercero era un círculo. Dentro de él, 4 figuras encadenadas en sus extremos, 4 seres alados. El equipo se paralizó. Uno de los investigadores, un exseminarista convertido en epigrafista, sacó una vieja guía de referencia. En cuestión de minutos, tuvo una respuesta. Los símbolos coincidían con descripciones de antiguos pergaminos y del libro del Apocalipsis. No eran solo dibujos, eran profecía. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ese verso siempre se había descartado como metáfora, una advertencia, un relato. Pero ahora, grabado en piedra bajo el mismo río mencionado por su nombre, esto no era solo una coincidencia. Jesús advirtió a sus discípulos sobre señales, plagas, guerras y susurros en la tierra. Pero el libro del Apocalipsis hablaba más directamente. Los 4 ángeles serían liberados, trayendo juicio y muerte a 1/3 de la humanidad. Y ahora la cueva estaba abierta. Lo que había estado atado ahora estaba expuesto. Pero la cueva no había terminado. Más adentro, más allá del altar, había un pasillo estrecho. Al final, una puerta, de piedra, sellada, cubierta de ceniza, sin bisagras, sin cerradura, solo una huella de mano quemada en su superficie, como si alguien la hubiese tocado una vez, con una mano que no era de carne. El aire alrededor de la puerta chispeaba, estática, interferencia. Los teléfonos fallaban, los relojes se detenían, y en el silencio, algo resonaba desde las profundidades detrás de la puerta. No era una voz, no era un gruñido, era algo peor. Un latido, lento, medido, vivo. El equipo retrocedió. Algunos rezaron, otros insistieron en irse, pero una cosa ahora era segura. Algo había sido encerrado bajo el Éufrates, y estaba despertando. La cueva que debía permanecer sellada. La puerta al final del pasillo no era solo una barrera, era una advertencia. La piedra era antigua, pero no estaba agrietada como las paredes que la rodeaban. Era lisa, intacta por la erosión, como si algo más allá del tiempo la hubiera preservado. La huella quemada en su centro no era del tamaño de una mano humana. Era más grande, más gruesa, con dedos más largos que los de cualquier hombre. Lo que había tocado esa puerta no era de este mundo. Los investigadores debatieron durante horas. Algunos insistían en dejarla en paz, volver a sellar la cueva y cubrir la entrada con rocas y tierra. Otros creían que estaban ante el umbral del mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Creían que la historia se estaba desenvolviendo bajo sus pies. Finalmente, se tomó la decisión. El equipo avanzaría. Usando taladros sónicos y cortadores de baja vibración, comenzaron a debilitar los bordes de la losa de piedra. Tardaron 2 días. Durante ese tiempo, ocurrieron cosas extrañas. Las radios captaban voces en idiomas que nadie reconocía. Las temperaturas fluctuaban salvajemente. Frío suficiente para ver el aliento en un momento. Calor para sudar al siguiente. Lo peor fueron los sueños. Cada noche, los miembros del equipo reportaban pesadillas vívidas. Algunos veían océanos hirviendo. Otros, cielos llenos de nubes rojas como sangre. Un hombre soñó con criaturas aladas y ojos en llamas, girando sobre ciudades, derribando torres de vidrio y acero. Otra mujer soñó que estaba parada a la orilla del río, viendo cómo las aguas retrocedían hacia la oscuridad, y del barro expuesto surgían miles de manos, arañando para alcanzar la superficie.
Lo atribuyeron al estrés, al miedo, pero en el fondo sabían que era algo más. Finalmente, la puerta de piedra cayó. No se estrelló, no se hizo añicos, simplemente se deslizó hacia adentro, en silencio, como si los invitara a entrar. Más allá del umbral había oscuridad, no solo ausencia de luz, sino una negrura que parecía absorber el calor mismo de sus huesos. Encendieron sus luces. Lo que vieron desafiaba la razón. La cámara era enorme, más grande que cualquiera que hubieran mapeado hasta ese momento. El techo se perdía en la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de grabados, espirales, alas, ríos y criaturas híbridas extrañas que no eran ni animales ni humanas. En el centro de la sala había un pozo, redondo, profundo, cubierto por una rejilla metálica que parecía increíblemente antigua y aún así brillaba bajo los haces de las linternas. Y colgando sobre ese pozo había una cadena. La cadena era gruesa, más gruesa que la pierna de un hombre, hecha de un metal negro que no coincidía con nada en la tabla periódica. Se extendía hacia el fondo del pozo, tensa, como si sujetara algo debajo de la tierra misma. Alrededor del pozo había 4 pedestales. En cada pedestal, una estatua. Las estatuas eran monstruosas. Cada una representaba a un ser alado, encadenado, con el rostro torcido por la agonía. Sus alas estaban rotas. Sus manos se extendían hacia arriba en gritos silenciosos. Y en la base de cada estatua había un nombre, escrito no en inglés ni en griego, sino en arameo antiguo, la lengua que hablaba el propio Jesús. Los nombres se traducían como Abadón, Apolión, Shammazai, Azazel, nombres que habían perseguido las escrituras y los textos antiguos durante milenios, nombres ligados a la destrucción, la rebelión y la ruina. Los investigadores quedaron paralizados. Esto no era solo un sitio funerario, era una prisión construida bajo el río Éufrates, el mismo río sobre el que advertía el libro del Apocalipsis, una prisión para ángeles caídos, encerrados hasta el momento señalado. Y ahora los sellos estaban rotos. Al principio no hicieron nada, solo grabaron, fotografiar, medir, pero en cuestión de horas la atmósfera cambió. El suelo tembló, pequeños sismos rítmicos, como si algo enorme se estuviera moviendo en lo profundo. El aire se volvió denso. Respirar se hacía difícil. Algunos del equipo enfermaron. Náuseas, dolores de cabeza, mareos. Otros escuchaban susurros en los oídos, palabras que no podían comprender pero que los llenaban de terror. Y aún así, la cadena sobre el pozo permanecía tensa, hasta la medianoche. Exactamente a la medianoche, la cadena se estremeció, solo una vez. Un estremecimiento, como un enorme latido subterráneo. Los investigadores corrieron a la superficie, instalaron cámaras remotas, sellaron la cámara lo mejor que pudieron. Algunos querían llenar todo el sistema de cuevas con concreto, otros insistían en documentar más antes de actuar. Mientras discutían, ocurrió algo más. Los niveles del agua del Éufrates bajaron aún más rápido. Lo que había sido un retroceso lento se volvió una retirada repentina, revelando más ruinas, más cuevas, más grietas en la tierra. Era como si el río mismo se alejara de algo, de la prisión, de lo que estaba despertando. Mientras tanto, en pueblos a kilómetros río abajo, la gente reportó luces extrañas en el cielo. Esferas rojas y blancas danzaban a lo largo de las orillas por la noche. El ganado desaparecía. Los pescadores decían ver sombras enormes moviéndose justo bajo la superficie, aunque el río apenas les llegaba a las rodillas. Las iglesias se llenaron, las mezquitas también. La gente rezaba. Aún no sabían toda la historia, pero sabían que algo andaba mal. De vuelta en la cueva, el equipo recibió los resultados de ADN de los restos óseos recuperados cerca del Pozo Negro. Las muestras contenían secuencias no encontradas en ninguna especie catalogada de la Tierra. Ni reptil, ni mamífera, ni anfibia. Algo distinto. Y enterrados dentro de esas secuencias había fragmentos. Fragmentos que se parecían mucho al ADN humano, pero distorsionados, corruptos, híbridos. Las implicaciones eran escalofriantes. ¿Era esta la línea de sangre de los Nefilim? ¿La descendencia de ángeles caídos y humanos mencionada en el Génesis?
¿Era la criatura que encontraron un guardián? ¿Un carcelero? ¿O un remanente de un tiempo anterior al tiempo mismo? Las pruebas apuntaban a algo aterrador. El río Éufrates había ocultado más que solo ruinas. Había ocultado una guerra antigua, una guerra que no había terminado. Y mientras el río sangraba hasta secarse, los sellos se desmoronaban y las puertas de la prisión crujían al abrirse, el mundo de arriba permanecía deliciosamente ignorante de la tormenta que se gestaba bajo sus pies. Pero no por mucho tiempo, porque el próximo temblor se avecinaba, y con él, algo que no permanecería atado por mucho más tiempo. El despertar, bajo el río. El temblor que siguió no fue natural. Sismólogos situados a kilómetros de distancia lo registraron como un sismo superficial centrado directamente bajo el sistema de cuevas expuesto. Pero no fue la magnitud lo que los aterrorizó. Fue el patrón. El temblor latía como un corazón. 2 pulsaciones. Pausa. 2 pulsaciones. Pausa. Exactamente cada 33 segundos. Algo en lo profundo de la tierra se agitaba. No eran rocas desplazándose. No eran fallas geológicas rechinando. Era algo vivo. En el sitio, el terreno, antes estable, comenzó a ceder. Grietas se abrieron a lo largo del polvoriento lecho del río, formando cicatrices irregulares que exhalaban vapor. El aire olía a azufre y hierro. Algunos decían que olía a sangre. El equipo, contra todo instinto de supervivencia, se quedó. Querían respuestas. Obtuvieron algo más. Las cámaras remotas colocadas dentro de la cueva lo captaron primero. A las 3:26 de la madrugada, la cadena sobre el pozo se rompió. No con un estruendo, no con un choque, con un susurro. Los eslabones de metal ennegrecido no se rompieron, se deshicieron, convirtiéndose en un fino polvo que ascendió, como si algo invisible lo llamara. La rejilla sobre el pozo se movió, gimió, y luego se levantó, solo unos centímetros, antes de caer de nuevo en su lugar. Pero eso fue suficiente. Un viento fétido brotó del pozo. No frío, no caliente, algo peor. Traía consigo el olor de una podredumbre antigua y algo más, un aroma que nadie pudo identificar, como plumas quemadas empapadas en aceite. Las estatuas alrededor del pozo temblaron. Sus cadenas, antes tan sólidas, mostraban grietas. Las alas talladas en sus espaldas parecían estremecerse, como recordando un tiempo en que eran carne y no piedra. En la superficie, los animales huían de la región en masa. Los pájaros desaparecieron del cielo. Los depredadores nocturnos aullaban como lamentándose. Incluso los insectos abandonaron sus nidos. Lo que había estado contenido bajo el Éufrates ya no dormía. Estaba ascendiendo. Mientras tanto, los datos del equipo mostraban algo aún más inquietante. La imagen térmica captó 4 firmas de calor distintas alrededor del pozo, cada una coincidiendo con la ubicación de las estatuas. Pero no eran rastros de calor residual de rocas o gases atrapados. Se movían, lento al principio, luego más rápido. Rotaban alrededor del pozo en formación perfecta, como atrapados en una órbita invisible. El investigador que monitoreaba la señal susurró la palabra que nadie quería pronunciar. Conscientes. Estaban observando, esperando y de algún modo eligiendo. Sobre el río, la atmósfera cambió de nuevo. Las nubes se reunieron en formas antinaturales, largas espirales que descendían como dedos intentando alcanzar la tierra. Relámpagos parpadeaban, pero sin truenos. En su lugar, retumbaban zumbidos de baja frecuencia que vibraban profundamente en el pecho de cualquiera que escuchara por mucho tiempo. Las imágenes satelitales capturaron un fenómeno extraño directamente sobre el sitio, una anomalía giratoria, como el ojo de un huracán, pero inmóvil. Y en su centro, una abertura, un desgarro, como si el propio cielo se estuviera rasgando. En los textos antiguos, incluidas las visiones apocalípticas de Ezequiel y el Apocalipsis, se decía que los cielos se enrollarían como un pergamino cuando se acercara el juicio divino. Esto se parecía aterradoramente a eso. En el sitio, los equipos comenzaron a fallar. Las baterías se agotaban en minutos. Las computadoras parpadeaban y se apagaban. Las cámaras quedaban congeladas en imágenes estáticas, siluetas difusas moviéndose en la neblina oscura. No humanas, no animales.
algo intermedio. Uno de los miembros del equipo, un veterano endurecido de excavaciones arqueológicas en zonas de guerra, colapsó completamente. Describió haber visto 4 figuras, aladas, enormes, envueltas en niebla, paradas alrededor del pozo, con las cabezas inclinadas y las manos encadenadas. Pero sus cadenas se estaban resquebrajando. Huyó del sitio esa noche y nunca más se supo de él. El equipo restante, desesperado por comprender, recurrió al antiguo altar descubierto antes, el que tenía los símbolos de los 4 seres encadenados. Bajo luz ultravioleta surgieron nuevos detalles. La superficie del altar no solo estaba cubierta de grabados, sino también de inscripciones, palabras tan finas que eran invisibles al ojo desnudo. Los eruditos tradujeron apresuradamente lo que pudieron. El mensaje era escalofriante: atados por el agua, sellados por la sangre, custodiados por el pacto de piedra. Cuando el río huya y la luna de sangre llore, se alzarán para un último ajuste de cuentas. Atados por el agua, sellados por la sangre, custodiados por el pacto de piedra. Cada parte de esa profecía ya se había roto. El río se estaba secando. Las piedras se agrietaban. La luna de sangre había aparecido semanas antes, tiñendo de rojo fantasmal el cielo de Oriente Medio. Las señales no estaban por llegar. Ya estaban aquí. El Éufrates, alguna vez la cuna de la humanidad, se estaba convirtiendo en el cementerio de la profecía. Y sin embargo, el mundo arriba continuaba en su locura. Las tensiones globales se intensificaban. Las naciones se erizaban de furia. Las economías tambaleaban. Las guerras se gestaban como tormentas a punto de estallar. Y en algún lugar bajo el lecho expuesto del Éufrates, algo antiguo flexionaba sus alas rotas. El libro del Apocalipsis lo había advertido. Jesús había advertido sobre señales en el sol, la luna y las estrellas, sobre mares rugientes, sobre corazones de hombres que fallarían por miedo a lo que vendría sobre el mundo. Ahora no era miedo, era certeza. En un último acto desesperado, el equipo intentó volver a sellar la cámara. Llevaron explosivos, concreto, acero, volaron el pasaje principal, colapsaron los corredores laterales, enterraron la entrada bajo toneladas de roca. Pero al revisar las imágenes térmicas después, las firmas de calor seguían allí, moviéndose, más cerca de la superficie. Nada detendría lo que había comenzado, y en lo profundo de las ruinas desmoronadas del Éufrates, donde antes las cadenas mantenían cautivos a los impíos, se oyó un sonido. No fue un gruñido, no fue un grito, fue una risa, baja, burlona, y prometía solo una cosa: el fin estaba más cerca de lo que nadie se atrevía a creer. Los sellos están rotos. La noticia de la anomalía del Éufrates no pudo mantenerse oculta por mucho tiempo. A pesar de los bloqueos militares, las imágenes satelitales censuradas y las negaciones científicas apresuradas, comenzaron a correr los rumores. Grabaciones filtradas, transmisiones radiales borrosas, correos electrónicos desesperados de investigadores que habían huido del sitio. Los ojos del mundo se volvieron hacia el Éufrates, pero para entonces ya era demasiado tarde. Los 4 ya habían comenzado a moverse. Los instrumentos sísmicos registraron temblores coordinados en toda la región. 4 puntos distintos, cada uno extendiéndose desde el río como ondas tras una piedra lanzada al agua. Surgieron patrones, se formaron formas, símbolos que civilizaciones antiguas habían grabado en muros de templos y tablillas de arcilla. La espiral, el ala, la cadena rota. Esto no era aleatorio, era un llamado. Las aldeas cercanas al río colapsaron en el caos. Pueblos enteros se vaciaron de la noche a la mañana. Quienes permanecieron hablaron de haber visto sombras con alas, moviéndose bajo el velo menguante de la noche. El ganado fue encontrado mutilado. Los pozos hervían. Los aparatos electrónicos se quemaban en minutos. Un testigo describió ver una figura con una corona de fuego caminando por el lecho seco del río, dejando huellas que humeaban durante horas. Las autoridades lo llamaron histeria colectiva, pero los lugareños sabían la verdad. Los sellos, las mismas barreras que habían contenido a las fuerzas antiguas desde los días de Noé, estaban destrozados, y algo caminaba libre. Mientras tanto, estudiosos religiosos de todo el mundo se apresuraban a interpretar las señales. Algunos señalaban el capítulo 9 del Apocalipsis,
donde se profetizaba que 4 ángeles atados en el Éufrates serían liberados en la hora, el día, el mes y el año señalados, para matar a 1/3 de la humanidad. Otros recurrían al libro de Enoc, que hablaba de vigilantes que desobedecieron a Dios, enseñaron conocimientos prohibidos y engendraron gigantes, los Nefilim, antes de ser encadenados en las profundidades de la tierra para esperar el juicio. Otros más citaban tradiciones islámicas que advertían que cuando el Éufrates se secara, revelaría una montaña de oro, y los hombres lucharían por ella hasta el fin. Cada tradición, cada advertencia antigua, todas apuntaban a este río, a este momento, y la revelación golpeó con fuerza. El secado del Éufrates no era solo un colapso ambiental, era espiritual, era profético, era apocalíptico. El mundo físico se agrietaba bajo la presión de algo mucho más antiguo que la corta y arrogante memoria humana. En el sitio, los investigadores que quedaban, ahora trabajando bajo escolta militar, detectaron algo aún más escalofriante. El radar de penetración profunda reveló que bajo el pozo original, la tierra era hueca. No era una cueva, ni una cámara. Era una red, un sistema entero de túneles y vacíos que se extendía por kilómetros bajo el lecho del río. Cámaras enormes, cada una geométricamente perfecta, alineadas como celdas en una colmena. Y en el centro, un abismo espiralado. Los textos antiguos hablaban de un abismo, un pozo sin fondo del cual el destructor, Abadón, se levantaría al final de los tiempos. Ahora los escaneos del radar lo mostraban, un agujero tan profundo que aparecía como una ausencia en todos los instrumentos. Sin calor, sin reflejo, nada. Una herida en el cuerpo del mundo. Los mismos investigadores que antes rogaban por más tiempo para estudiar, ahora exigían evacuación. Pero ya era demasiado tarde. Los temblores se intensificaron. Por la noche, el lecho del río brillaba tenuemente bajo las estrellas, iluminado por un resplandor rojo apagado sin fuente visible. Plantas extrañas y retorcidas crecían donde antes fluía el agua. Plantas que se ennegrecían y marchitaban al contacto con las manos humanas. Las aves migratorias que sobrevolaban la zona caían muertas del cielo. Incluso las nubes cambiaban, oscureciéndose en formas antinaturales, girando en torno a un eje invisible sobre el río, proyectando sombras irreales al mediodía. Y siempre, el mismo zumbido grave. No mecánico, no eléctrico, vivo. Un sonido que hacía doler los dientes y temblar los huesos. Un llamado, el llamado final. En todo el mundo, aquellos sintonizados con la profecía y el conocimiento antiguo comenzaron a prepararse. Algunos se reunían en iglesias subterráneas, orando por liberación. Otros huían a las montañas, creyendo que las ciudades pronto caerían. Y unos pocos peligrosos, celebraban. Creían que los caídos traerían poder, conocimiento, libertad de las leyes de Dios. Eran necios, porque lo que surgía del Éufrates no venía a reinar junto a los hombres, venía a devorarlos. A medida que los sellos se rompían y la tierra se abría, las señales se volvían imposibles de ignorar. Un eclipse solar oscureció los cielos sobre Oriente Medio. Sonidos extraños, como trompetas, resonaron desde los cielos, oídos por miles desde Turquía hasta Irak. Una gran estrella, un meteorito o algo más, cayó en el Océano Índico, enviando ondas de choque a través de los mares del mundo. Cada evento marcaba otra casilla en los antiguos rollos de profecía. Cada evento acercaba más a los 4 a la superficie. Pero aún entonces, incluso con todas las señales ardiendo como fuego en el cielo, la mayoría del mundo dormía, distraídos por sus guerras, su dinero, sus ilusiones de control. No veían el humo que se elevaba del lecho roto del río. No escuchaban el crujir de las cadenas cediendo. No sentían el suelo temblando bajo sus pies. Ya habían sido advertidos, por profetas, por santos, por el Hijo de Dios mismo. Velad, estad preparados, porque no sabéis la hora. Ahora, la hora había llegado, y bajo los huesos resquebrajados de la tierra se desplegaron alas, se abrieron ojos, y el primero de los 4 tomó su primer aliento completo en milenios. El sonido que emitió no fue un rugido, fue un susurro que cruzó montañas, océanos y corazones. Ellos estaban encadenados por una razón.
El mundo no terminó en fuego, al menos no al principio. Terminó en silencio. Un silencio que llegó de repente, sin explicación, como si algo antiguo hubiese inhalado profundamente bajo la corteza de la tierra, conteniendo el aliento. Entonces llegó la oscuridad. No era noche, no era un eclipse. Era una oscuridad que se esparcía como tinta, derramándose en los cielos sobre el Éufrates y extendiéndose hacia afuera. Tragaba la luz, sangraba a través de la atmósfera, no obedecía al sol. Ciudades en Siria, Irak y el sureste de Turquía reportaron apagones, primero en la red eléctrica, luego en el cielo mismo. Las estrellas desaparecieron, y con ellas el velo fue rasgado. Los satélites en órbita sobre la región captaron algo imposible. Una estructura, masiva, desplegándose desde el pozo bajo el Éufrates como un enorme par de alas hechas de sombra y fuego. Se extendía por millas, trazando líneas simétricas sobre el terreno. Geometría antigua, coincidiendo con símbolos sagrados encontrados en tablillas enterradas hace más de 5000 años. Esas líneas palpitaban, y cuando lo hacían, la tierra respondía. Volcanes se encendieron en el sur de Italia, el este de África y el anillo de fuego del Pacífico. Las fallas temblaron en California, Turquía y Japón. La tierra hablaba en temblores, clamando en el lenguaje del colapso. Algo había surgido, y no estaba solo. Los 4 habían regresado, y con ellos vino la memoria. Memorias antiguas, memorias de sangre, de un tiempo antes del tiempo, antes del Edén, antes del diluvio. Cuando los ángeles caminaban entre los hombres, no en túnicas de luz, sino en carne y hambre. Ellos enseñaron a la humanidad a guerrear, a invocar, a sacrificar. Torcieron la creación, dejando ecos monstruosos. Los Nefilim, los Refaim, los hijos olvidados de la caída, gigantes que acechaban la tierra primitiva, titanes que desafiaban el cielo, espíritus que nunca debieron caminar en carne. Cuando Dios vio lo que habían hecho, envió el diluvio, no solo para limpiar, sino para enterrar, para aprisionar, pero no para siempre. El libro del Apocalipsis era claro: serían encadenados hasta el tiempo señalado, la hora, el día, el mes, el año. Ese tiempo había llegado, y el mundo había sido advertido, repetidamente, pero se burló, razonó, olvidó, y ahora recordar costaría todo. Las señales se intensificaron. Lluvias rojas como sangre cayeron sobre partes de Irak. Testigos aseguraron que quemaban la piel. Los animales rehusaban beberla. En Bagdad, miles reportaron un sonido vibrando a través del suelo. Algo como una trompeta, pero más profundo, metálico, herido, como si la tierra misma hubiese respirado y comenzado a llorar. Mientras tanto, estudiosos bíblicos que habían dedicado sus vidas al estudio de la profecía comenzaron a llorar, porque se dieron cuenta, demasiado tarde, el Éufrates no era solo un río, era un sello, una puerta, una prisión, y al romperse, también se rompió la barrera entre lo que estaba arriba y lo que había estado esperando abajo. En Jerusalén, centinelas en el monte del templo reportaron haber visto figuras en las nubes, altas, aladas, coronadas de fuego. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron. Pero no solo fue en el Medio Oriente. Todo el mundo comenzó a temblar. Una tormenta solar global interrumpió todas las comunicaciones. Los aviones quedaron en tierra. Los sistemas bancarios colapsaron. Los satélites se desviaron de su curso. Y en medio de la confusión, algo terrible ocurrió. El último sello se abrió. Nadie sabe exactamente qué lo provocó. Algunos dicen que fue una oleada desde el pozo, una energía tan antigua que apagó cada dispositivo en un radio de 1000 millas. Otros dicen que fue el sonido, una frecuencia tan baja que no podía oírse, solo sentirse, como un lamento en los huesos. Pero cual fuera la causa, el resultado fue el mismo. Una puerta final se desplomó. El abismo estaba abierto, y de él surgió una figura descrita por profetas, temida por santos y nombrada por Juan el Revelador. Abadón, el destructor. Lo llamaban el destructor, pero esa palabra era demasiado pequeña. Era más de lo que la gente jamás había conocido.
gobernaba sobre el pozo profundo que no tenía fin, un lugar tan oscuro y olvidado que hasta la luz parecía temer entrar. No era como los hombres, aunque podía adoptar su forma. No era como los ángeles, aunque sabía cosas que solo ellos conocieron. No era una bestia, aunque su hambre era peor que la de cualquier criatura salvaje. Era todo eso a la vez. Hombre, ángel, criatura, envolto en un ser que nunca dormía, nunca descansaba, nunca mostraba piedad. Y no estaba solo. Detrás de él venía su ejército. No 10.000, no 100.000, sino 200 millones. Un número tan grande que podría aplastar la tierra bajo su peso. Y no eran personas, tampoco eran animales, eran algo diferente, algo desgarrado y rehecho por la oscuridad, por el fuego, por el tiempo mismo. No tenían corazones, se movían como humo flotando sobre la tierra, pero dondequiera que pasaban, la muerte los seguía de cerca. Su aliento era veneno, sus ojos eran llamas. No hablaban, pero de algún modo, cada hombre podía oír sus pensamientos. Y lo que escuchaban no era paz, ni esperanza, ni vida. Lo que escuchaban era el eco de una rebelión antigua, y una promesa, no, una advertencia, de que el juicio finalmente había llegado. La tierra clamaba a su paso. El suelo se partía como pan seco. Los ríos burbujeaban rojos y espesos. El cielo se ennegrecía, incluso al mediodía. Los fuegos ardían sin viento que los alimentara. Tormentas cruzaban las ciudades sin lluvia, solo cenizas. Y la gente, tantas personas, gritaban a Dios, lo maldecían. Gritaban al cielo con voces llenas de miedo, orgullo y arrepentimiento. Pero muchos no alcanzaron a terminar sus palabras. Cayeron donde estaban, fríos, perdidos. Aún así, no todos murieron. Algunos cayeron de rodillas, pero no por miedo. Inclinaron sus cabezas, levantaron sus manos y adoraron a la figura que surgía lentamente del río Éufrates. Resplandecía con una luz extraña. Parecía poderoso, parecía un dios. Para ellos se sentía como esperanza, como el fin del dolor, como una especie de libertad. Pero estaban equivocados. Esto no era luz, no era paz y no era libertad. Era venganza. Lo que veían era el precio de olvidar lo que deberían haber recordado, el costo del orgullo, el resultado de ignorar cada señal que se les había dado. El mundo había sido advertido una y otra vez, pero ahora el tiempo de las advertencias había terminado. En todo el mundo, todo comenzaba a colapsar, no lentamente, sino rápido, como el vidrio al romperse. Llegó una enfermedad que ningún medicamento pudo detener. Las llamas se extendieron sin causa. La guerra surgió en cada rincón. Los líderes desaparecieron. Las ciudades ardieron. Las montañas temblaron. Y en medio de todo esto, una cosa quedó clara. Estas criaturas, este ser, habían sido encadenados por una razón. Alguien hace mucho tiempo les había puesto grilletes, y ahora que eran libres, nada podía detener lo que venía. Nada. Ni ejércitos, ni oraciones, ni muros. Era demasiado tarde. El ajuste de cuentas ya había comenzado. Ellos nunca debieron ser liberados. No ahora. No nunca. Y sin embargo, aquí estaban. Liberados no por accidente, sino por profecía. Una profecía dada por el mismo Jesús. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones, confundidas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en el mundo, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y si el Éufrates no solo se estuviera secando, sino que estuviera sangrando? ¿Y si Jesús no solo nos advirtió, sino que lo cronometró hasta la hora exacta? Cuéntanos qué piensas, y no olvides darle like y suscribirte para más.